Bueno, pues esperamos 5 minutos mientras pues se conectan y los invitamos a este programa que es muy interesante, que por cierto quiero agradecer a las personas que me hicieron la sugerencia. En días pasados llegó de Estados Unidos mi hermano Indalecio Herrera y me comentó que una persona de Estados Unidos, que ahorita no tengo su nombre, y si por ahí en los comentarios me hacen llegar el nombre de esta persona, se los voy a agradecer mucho. Esta persona desde California nos pidió que hiciéramos un programa hablando de las danzas en San Juan de los Lagos. Y bueno, pues hablar de las danzas es hablar de una tradición no solamente religiosa o de un tributo religioso hacia pues nuestros santos. Hablar de las danzas es de una tradición, es de cultura autóctona de nuestras raíces mexicanas. Y bueno, pues para hablar de danzas en San Juan de los Lagos, sin duda alguna, a quien a mí me tocó conocer fue a don Manuel Hernández Martín, mejor conocido como don Manuel, el cerero, el que hacía las velas, el de la danza, tenía tantos y tantos nombres que bueno, su casa la conocíamos en el barrio, que por cierto estamos transmitiendo precisamente en su casa donde nació don Manuel Hernández. Se le conocía como la Casa de la Cultura, porque aquí siempre había algo que hacer, ¿verdad? Y bueno, pues tengo nada menos que aquí a mi derecha a uno de sus hijos, alguien que se ha encargado de hacer pues la historia de don Manuel Hernández. Y le doy las gracias al maestro Alejandro Hernández. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Pues aquí estamos atendiendo al llamado de platicar un poco de mi papá, ya que fue una persona que tenía muchas virtudes en el sentido de ayuda a los demás, en el sentido de servicio, y sobre todo que a él le apasionaba mucho la danza. Era su vida, aunque tenía muchas cosas creativas por hacer. Él aquí en el barrio, bueno, pues participaba en las fiestas patronales a través de pastorelas, a través de obras, representaciones religiosas, y tenía muchas cualidades que la verdad considero que son un ejemplo a seguir. Y bueno, Alejandro, perdón, estaba checando que se oiga, que se escuche bien, que se vea bien, y si alguien de los televidentes o de los que nos siguen en las redes me puede decir, se los voy a agradecer mucho. Alejandro, hablar de las danzas en San Juan, no solamente estamos hablando de don Manuel, que ha dejado un legado muy importante en la cultura en San Juan de los Lagos, y a lo mejor los chavos ni saben de lo que les estamos hablando, pero quédense con nosotros y van a descubrir un mundo diferente. ¿Qué recuerdas o qué información tienes de los inicios de las danzas, las de los penachos, la de los carrizos, esas danzas tradicionales, cómo se les conoce? ¿Qué información nos puedes compartir? Porque sin duda alguna uno de los fundadores fue uno de tus antecesores, tu abuelo. Sí, efectivamente, mi abuelito Alejandro Hernández Contreras, junto con el señor Bernardo y con el señor Isidro, iniciaron con las danzas en San Juan de los Lagos en el año de 1927. Ahí está. A ver. De 1927, con el fin de, en ese tiempo de la cristiada, los cultos estaban completamente cerrados, y entonces esto nos da la seguridad de que danzaban por hacer un sacrificio y buscar que abrieran nuevamente los cultos en ese tiempo. De hecho, pasa tiempo, la danza fue dirigida también por el señor Juan de Alba con el nombre de Temperarios, en la cual pertenecía a la misma, tenía la devoción de visitar el 4 a la Virgen del Refugio, el 4 de mayo, el día 19 al Señor San José en la parroquia San Juan Bautista. En este tiempo las danzas estaban incorporadas a las danzas de Aguascalientes con el nombre de Unión, Conformidad y Conquista, dirigidas en aquel tiempo por el señor Lucio Díaz. Después le dieron el nombre de Cargadores, y a la llegada del señor cura Guadalupe Navarro,
Él decidió darle el nombre de San Juan Bautista a la danza. Fue tu papá. Ahí ya fue don Manuel, ¿verdad? Efectivamente. En ese momento mi papá hace las veces de iniciar con la danza, ya junto con su hermano, su papá, muchos conocidos, sobrinos, amigos, que pues recuerdo algunos nombres o algunos apodos. Bueno. Anteriormente muchos de nosotros conocíamos a la gente por los apodos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que así fue tu niñez, ¿no, Alejandro? Claro, sí, así era. A mí me decían el patrón, no sé por qué, pero así me decían. Que porque no hacía nada, ¿verdad? Pero bueno. ¿Sería por eso? Yo pienso que sí, pero bueno, hablando y recordando un poquito a las personas que ya fallecieron y que pues Dios las tenga en su santa gloria. Yo recuerdo mucho a un señor que venía de Aguascalientes, ¿cómo se llama? Jesús María. Jesús María. Don José era muy bueno para danzar, don José, y luego también venía Jesús. De La Chona venía Ramón, venía el Pelucas, algunas personas de algunos lugares, como Lagos de Moreno también, no recuerdo los nombres, nomás yo sé que se vestía de la... era el diablo, era Moreno, Reinalda, sí, también recuerdo a muchos de mis compañeros también, Guillermo Hernández, Ramón, Luis El Guizo, que también formó parte de la danza de mi papá, el Tafoya, bueno, así le decíamos el Tafoya. Sí, que aparte era un gran artista, pintor, ¿verdad? Aparte, muy bueno. Su hermano de él. Okay. Su hermano de él, de Tafoya. También había un tamborero, José ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahorita el nombre. Mientras exacto. Recuerdas, fíjate cuánta gente participan en una danza. Sí, muchísima gente. ¿Y qué representaba para don Manuel? ¿Tú qué recuerdas, Alejandro, cuando don Manuel dejaba pues de hacer sus labores, donde realmente sacaba su dinero? Porque don Manuel, ¿de dónde se mantenía? Mi papá se mantenía, en un principio él era jornalero, se dedicaba a poner empedrado, o sea, todos los días iba a poner empedrado. De hecho, hay un recuerdo muy importante en Mezquetí, lo que es la plazoleta de la iglesia. Mi papá junto con su compadre el Ñecas y algunas personas hicieron las veces de poner la piedra de colores que está ahí en Mezquetí. También hicieron varios caminos que ahorita ya se han convertido en carreteras o se han convertido ya en caminos, pero ya de cemento. Don Manuel, ¿dónde nace? Nace aquí en San Juan de los Lagos, en la calle San Vicente, el número 62. Muy bien, aquí atrás. Así es. Porque debo decirles que estamos en la calle Benigno Romo 129. Allí es la casa de mi papá. De tu papá ya como casado, ¿verdad? Así es. Y él nació el 17 de junio de 1928. Muy bien. ¿Y la danza la conformó en qué fecha? En 1900, San Juan Bautista. En 1961 se hace él responsable junto con su hermano Jesús Hernández Martín y sus hijos Arturo, Guadalupe, muchos de sus sobrinos, Guadalupe Hermosillo, Tomás Hermosillo, José Luis Hermosillo, el Tumbas, o sea, hay muchas personas que participaron pues con mi papá durante muchos años. Aparte de que él trabajaba como jornalero, pues también tenía el trabajo de hacer velas. Él durante muchos años transformaba ahora sí la materia prima de la cera, en un principio de la cera de abeja, después ya lo que es industrializado como es la parafina, y la forma tradicional, bueno, pues es hacer la vela en baños. Así era la forma de ir haciendo las velas demasiado gruesas, pues tardabas buen tiempo. Y aparte, porque era como ir bañando, para los que nos están explicando, porque a lo mejor Alejandro y su servidora, yo debo decirles que yo nací aquí a 2 casas de la casa de don Manuel, y recordando, yo crecí entre esa tradición de las danzas, las pastorelas, las velas,
y los rosarios, porque cómo rezaba don Manuel, ¿verdad? Así es, era muy... De hecho, su tradición muy fuerte precisamente fue por la fe que le inculcaron, o más bien que él tuvo sobre la religión o sobre Dios nuestro Señor. O sea, él danzaba, pero no danzaba por el económico, él danzaba como sacrificio para poder recuperar los cultos. Y era una fe tan grande que a él no le importaba dejar su trabajo por irse a danzar, o por pagarle a la persona que los acompañaba a danzar para que fuera con ellos, les compraba los alimentos, les dejaba dinero a sus familias, les compraba las medias, les compraba los guaraches, hacía los penachos. Mi mamá tiene también esas habilidades de poder crear muchísimas cosas de manera artesanal, y pues era todo un equipo, pero mi papá era quien dirigía, y él era el que decidía cuándo se hacía lo nuevo o cuándo no se hacía. Por lo regular siempre se hacía un poquito antes de septiembre, en octubre, no, más bien antes, en julio, junio, se organizaba todo lo que era la preparación de los diferentes aditamentos de la danza, lo que era el penacho, lo que era el corpiño, lo que eran las nahuillas, los guaraches. Que me encantaría que más adelante pudiéramos hacer otro programa donde podamos explicarle a la gente la vestidura, porque el ajuar. Es un ritual, ¿verdad? Vestir a cada uno de los danzantes. No, yo quiero seguir platicando del legado, de la historia y de las vivencias de don Manuel Hernández, y también pues van juntos con pegados la historia de las danzas en San Juan de los Lagos. Por ahí, volviendo al tema de las velas, pues decirles que primero se cosía la parafina o la cera, se derretía, y había como unos círculos donde colgaban un hilo, los pabilos, y a puro estarle echando así como si fueran botellitas de agua, pero duraban horas, quedaban ya las velas gruesas, ¿verdad? Así es. Pero era un trabajo muy artesanal. Que alguien más ha sacado adelante este taller, alguien más hace velas en tu familia. Mi hermano Juan Antonio es el que continuó con la tradición. El trabajo, pero no lo hace de manera tradicional, sino ya de manera industrializada, a través de moldes. Pues ya sería ilógico estar batallando tanto, ¿verdad? Sí. Aunque de todos modos se puede hacer de manera artesanal. Tenemos el conocimiento y las habilidades para poderlo hacer. Qué interesante sería que alguien se interesara y hiciéramos, pues ustedes, la familia de don Manuel, porque sin duda alguna era el único cerero que había en San Juan, ¿verdad? Sí. Cuando hablo de cereros, era que manejaba la cera en San Juan. Y acuérdense que la fe y los tributos a Nuestra Señora, la Virgen de San Juan de los Lagos, han sido por siglos. Y pues llevar, ya no se usa tanto, pero anteriormente todo el mundo entraba con una vela a la catedral basílica. Posteriormente ya prohibieron la entrada con velas y ya solamente entran y no las encienden. Pero antes se vendía muchísima vela, ¿verdad? Así es. Como ahora las veladoras. Volviendo al tema de las danzas, hay una duda que yo tengo, profesor Alejandro. ¿Cuántas danzas hay en San Juan? Y hay una discrepancia si realmente la danza San Juan Bautista fue de las primeras en San Juan, o hay unas más. Ahorita conocemos la danza Guadalupe. Desde su punto de vista, ¿cuál sería primero? Bueno, las danzas, vuelvo a repetirte, inician desde 1950 y ¿qué? Qué bueno que traes sus apuntes para que vean que aquí decimos puras metas. En 1927 inicia las danzas en San Juan de los Lagos. Vuelvo a repetir, era como sacrificio para recuperar los cultos. Pero luego vienen las generaciones que continúan con ese legado. Entre ellos, bueno, mi papá genera la primera danza en San Juan de los Lagos. Después de esa de... Después de la señora de Guadalupe. No, pues después de mi abuelo sigue mi papá, y de la danza de mi papá surgen todas las demás danzas. Pero ¿fueron los discípulos de tu papá? Efectivamente. O los compañeros de mi papá. Porque así era tu papá, los veía como compañeros, como tú dices. Yo veía que... Como amigos y hermanos. Y hermanos. Pues aquí a las 5 ya estaba lleno de gente. Esta era la entrada precisamente, en mi espaldas, donde ahora es
Adelante, maestro, mientras yo les platico para irlos poniendo en tema. Era donde se guardaba la cera. Y bueno, pues por aquí entraban, esta es una casa enorme, al fondo había un patio donde se hacían las velas, pues allí se convertía en auditorio, ¿verdad? Allí se danzaba todos los días. Efectivamente. Y entraban la gente con sus guaraches, porque las prácticas solamente se ponían el guarache, ¿y cómo se le llamaba No, nomás los guaraches. Y las medias, ¿no? No, los puros guaraches, pero la eran los sonaja guaraches y la flecha. Con plataforma. Eran guaraches de baqueta. Por lo regular, para los primeros iniciadores, utilizaban 4 suelas de baqueta para que quedaran livianitos y pudieran hacer las veces de las evoluciones. Y así de altos, ¿verdad? Más o menos pues así. A mí se me hacían altísimos. Y los de mi papá, al igual que muchos de los compañeros capitanes de él, utilizaban entre 6 y 8 suelas. Entonces era la que me acuerdo más, la de don Manuel. Y bueno, pues decirles que sí, unos traían el arco y una sonaja, y había un personaje que le llamaban el Moreno, que nos platicaras un poquito qué significa en las danzas este personaje que es el Moreno. Bueno, mi papá, a través de las pláticas de mi papá, él decía que los morenos era como las veces de así semejarlos como los que te distraen o el pecado que hay con respecto a lo que es una vida limpia, o sea, o simplemente sin pecado, y que los que iban danzando tenían un camino que seguir, y los morenos los distraían de ese camino para no llegar, efectivamente. Es decir, por eso se le llamaba el diablo de las danzas. Exactamente. Muy bien. Y las danzas, era un tributo, por ejemplo, en San Juan de los Lagos, ¿cuál era una de las tradiciones que no podía faltar don Manuel y su danza San Juan Bautista? Bueno, el día de la Santa Cruz no faltaba. ¿Y dónde danzaba y cómo se iban danzando? Bueno, hay etapas. No sé si recuerdes, Lorena, que antiguamente donde está el campo de fútbol de la Martinica, había una cruz. Sí. Una cruz similar. Un depósito de agua y una cruz. Exactamente. Esa cruz fue puesta por los misioneros, al igual que para acá la cruz de los sinarquistas. Eran dos cruces iguales. Mi papá, junto con otras personas y con el sacerdote Ángel Gómez, el padre Angelito, el padre Angelito y algunos otros sacerdotes buscaban precisamente la devoción a la Santa Cruz, lo que era la Santa Cruz. Y entonces, los 3 de mayo. Exactamente, organizaban un trídon en donde danzaban los 3 días desde la mañana hasta la noche y culminaban con una comida. Pero yo recuerdo muy grande allí en la Martinica. Sí. La comida era no para una persona, era para quien llegara y compartir ese bienestar con todos los demás. Y de ahí siguió la tradición. Yo recuerdo que ahora pues hacen los maestros, los albañiles que se dedican a la construcción, pues su fiesta, y antes era allí en la Martinica. Ahora no, pues ahora ya las hacen en salones, ya son bien curros, con ingenieros y toda la cosa, ¿verdad? Sí, pasa mucho ese tipo. ¿Y cómo danzaban? A ver, por ejemplo, ¿salían danzando desde aquí, desde el Calvario, o de dónde partía la danza San Juan Bautista? Por lo regular siempre se danzaba de aquí del Calvario a lo que era el centro, la parroquia de San Juan Bautista. ¿Cuánto tiempo tardaba una danza? Es para que se den cuenta. Ojalá pudiera subir un video, pero era como san, algo así, ¿verdad? Sí. Y caminaban 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. O sea, pues ¿cuándo llegaban? ¿Cuánto se echaban del Calvario a la parroquia San Juan Bautista? Yo pienso que sí se aventaba unos 30, 40 minutos. Muy bien. Y era danzando con la sonaja, con el arco, el Moreno interrumpiendo y divirtiendo a la gente, porque también era como que la hacía de diablo. A veces eran hombres vestidos con apariencia de mujer. Entonces, en aquella época, le estoy hablando en los años 60, 70, imagínense ustedes, donde no se podía, ¿verdad? Pues no, era una difícil de entender ese tipo de situaciones, o más bien no se permitía hablar tanto de eso. Así es. Pero por lo regular hay diferentes tipos de sones que la verdad mi papá
procuraba tener siempre un violinista, y no un violinista, 2 o 3 violinistas que tocaban los sones. Los sones hay diferentes, el de la víbora, el son de la víbora, sí, es un ritmo que se lleva para poder formar realmente la víbora, ir generando los movimientos o ahora sí como dicen, las coreografías para poder hacer la danza. Muy bien. A ver, si me permites, profesor, déjenme leer los comentarios porque es interesante. No se esperen al final, porque me ha pasado en los últimos programas que he hecho. Recuerden que este es legados, vivencias y recuerdos, o vivencias, recuerdos y legados. No importa el orden, pero lo importante es gente que ha dejado una huella, que ha dejado una historia en San Juan de los Lagos. Y posiblemente no voy a alcanzar a entrevistar a todos, pero sin duda alguna quiero hacerlo con los que más pueda. Y bueno, pues fíjense nada más que ya tenemos muchos comentarios. Hola amiga Lore, saludos especiales de Daisy desde California. Saludos amiga Hilda Rodríguez. Hola, buenas noches Lore, saludos para ti. Cara Daisy, tu amiga Daisy. Lore, todo está bien, muchas gracias, ya es mi colaboradora número 1. Siempre Daisy me dice si todo está bien. Saludos cordiales desde Torreón, Coahuila. Saludos. Soraya Flores, tema tan interesante. Gracias por compartir algo de la historia de San Juan. Muchas gracias, Soraya, amiga, gracias. Qué bonito ver a mi tío hablando sobre el abuelo, don Manuel. Gran personaje de San Juan, es Frida Martínez. Dice que es la nieta más bonita. Ahí ustedes opinen, ¿verdad? Y luego también Lourdes Hernández López. Hablar de mi papá, es hija de don Manuel. Hablar de mi papá llevaría mucho tiempo, pero te agradezco mucho, Lore, y Panorama con Lorena Herrera, por tomar tu tiempo para compartir esta plática tan amena. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana, porque pues crecimos juntas. Edith Zúñiga, don Manuel, descanse en paz, un gran personaje de San Juan. Saludos, Lore y Alejandro. Es Edith Zúñiga, vecina. Lourdes Hernández López, Martín Lozano y todas las personas que nos están acompañando, muchas gracias. A Fernando Sánchez, a María Giselle, a Juan González, a Olivier Herrera. Y bueno, pues si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganla en este momento. Si tienen alguna anécdota que quieran platicarnos, pues adelante. Acá está la maestra Carmen Teresa, que también es creativa de este programa, porque gracias a ella estamos haciendo esto. Perdón, Alejandro, continuamos con el tema. Sí. ¿Qué importancia o cómo podemos definir la danza ya para seguir con otro tema? Porque hablar de don Manuel Hernández Martín es hablar de muchos temas. Bueno, pues la importancia que le daba a mi papá era muy buena. Él decía que la danza, aparte de ser sacrificio, se convertía en un arte. Y en un arte, pero de corazón, él decía de corazón. Cuando él danzaba, decía que se transformaba de acuerdo a lo que era una tradición. Él manejaba mucho la parte cultural, cómo los legados de nuestros antepasados se hacían presentes a través de la danza. La danza representaba el agradecimiento a los dioses, pero la inculturación o la forma de hacer la parte religiosa, al inculturarse él ya no lo dedicaba nomás a los dioses, sino lo dedicaba a los mortales. Exacto, y aparte como un agradecimiento a Dios por todos los bienes que en un momento dado pudo haber recibido. Él no hablaba de nomás para mí, sino para los demás. ¿Esta casa nunca tuvo llave? No. Literal, esta casa era una puerta de madera que nunca tuvo llave. El que quería entrar, entraba, y el que quería salir, salía. ¿Miento? No mientes. De hecho, mi papá recibía gente que venía también de manera tradicional a San Juan de los Lagos y le daba alojamiento, y a veces duraban 3 meses, 4 meses, y él les daba el trabajo. O sea, él mismo les ofrecía el trabajo y les ofrecía su casa. Y de todo corazón, había muchísima gente que visitaba esta casa. Lógico es pensar que cuando él fallece, pues cambia la situación familiar, y aparte de que cambia la situación familiar, cambian también las personas que vienen. Ya no viene la misma gente que venía en esos tiempos, porque al igual que mi papá, a lo mejor también ya dejó de existir.
pero es una tradición, o era una tradición, estar aquí en la casa, porque lo visitaban gente de Querétaro, las danzas venían de Querétaro y se hospedaban también aquí en la casa. Para lo que era el 15 de agosto, teníamos la visita de la danza de Querétaro. Les mandamos un saludo, debe de existir todavía, ¿verdad? Yo digo que deben de existir. ¿Tienes algún contacto con alguna otra danza actualmente? No, yo por lo regular he dejado de seguirle o tener la secuencia de la danza, pero tengo personas o primos que están continuamente yendo a Querétaro. Mi papá duró 34 años ininterrumpidos sin dejar ir a Querétaro. Y a danzar. A danzar. Duraba danzando 3 días. Y hay muchas anécdotas sobre eso. A ver, échate una. Diario que nos íbamos como el día 13 en la noche, en la tarde-noche. Y se iban en un camión, en un torto, de esos de 3 toneladas, así, y miren. por lo regular, siempre nos quedábamos varados. O sea, siempre... Porque era el último modelo, o sea, bien garrita la camionetita. Efectivamente. Pero aún así, con todas las premurias que tuvieron durante el camino, se llegaba y se danzaba con una emoción y con una forma. ¿A qué templo? Ahí en Querétaro. A la Santa Cruz de los Milagros en Querétaro. Y era un recorrido que hacían en el camión, pero allí se llevaba el anafre y se llevaba comida. Doña Juanita allí les cocinaba todo, ¿verdad? Llegaban. No, desafortunadamente mi mamá nomás ayudaba a hacer lo que aquí. Yo me tocó ir a una, no sé si fue en San Julián, una aranda, que allí sí fue tu mamá. Sí, a las partes cortas sí, pero allá se duraban 3 días. No, ¿también iban? Mujeres. Sí. Porque esa es otra cosa que tenía tu papá. Ustedes podrán decir que don Manuel, cuando hablamos de danzas, que hablamos de velas, que hablábamos de Padre Nuestro que estás en los cielos, pues que era bien cerrado. Y no. Decirles que ¿cuántas hijas tuvo tu papá? Mi papá tuvo 3 hijas. 3 hijas. Una de ellas fue la... 4. Ya me anda, es que bueno, en paz descanse. En paz descanse. Tuvimos... La primer mujer danzante fue hija de tu papá. Así es. En paz descanse. Estamos hablando de... Josefina Hernández. Que le decíamos, pues todos le decíamos, la Nina, uno le dicen Nina. Era Nina porque era madrina de muchos de nosotros. De todos, yo creo. Pues sí, era la Nina. Y efectivamente ella fue la primera mujer que danzó. Y de hecho, afortunadamente para mi papá, cuando fallece, pues mi hermana, en Querétaro le hacen un homenaje y ellos tienen una fotografía, más bien una pintura de mi hermana en un lugar como oración, porque ella formó parte de la danza y aparte del grupo de no de matlachines, allá son chichimecas, grupo de chichimecas. Y aquí la danza era de matlachines. Sí. Pues interesante, y recordadas de gente que ya se nos fue, José. Así le decíamos nosotros, la José, que aparte de ser una gran danzante, pues algo más que queramos, que nos faltara de la danza, a ver, porque es que hablando de don Manuel vamos a hablar horas. No, pues hay muchísimas cosas de hablar. En Lagos de Moreno se danzaba en el Calvario, en el Santuario, la Merced, el Refugio, San Felipe, la otra banda, la Luz, el barrio de San Miguel, la Laguna, el Mercado, la Parroquia de Asunción, Buena Vista, Matanzas, La Escondida, Bernalejo, Rancho Nuevo, etcétera, etcétera. Eso era nomás en un año danzar en Lagos de Moreno. O sea que prácticamente un día o dos, de perdido 3 días a la semana tenía que ir a danzar afuera. Así es. Y aquí en San Juan no podía faltar las fiestas de San Juan Bautista, el mayo, Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, efectivamente, el día 12 de enero, aquí se hacía una fiesta muy grande aquí en el Templo del Calvario también. Efectivamente. ¿Verdad? Pues qué interesante. Algo más, a ver, para cambiarle de tema, porque ¿cuánto llevamos ya? Todavía tenemos media hora. Bueno. Pero me gustaría también hablar de las pastorelas. Mira. En 1961 a 1982, pues mi papá participó también en la pastorela y era dirigida por Benigno Dávalos, papá de Taurino Dávalos. Taurino, aquí vecino. Así es. Esposo de Ramona Picasso. Ramona Picasso en ese entonces también participaba como pastora dentro de lo que era la pastorela. Y se presentaba en todas las iglesias, pero esta pastorela no duraba
20 minutos, duraba 2 horas y media, porque había representaciones, había cantos, había escenas muy bien realizadas por cada uno de los participantes. Y de verdad, era una pastorela donde todos iban bien ataviados, o sea, no. Yo recuerdo mucho al Diablo, que eran unas alas, no se le jalaba aquí y se abrían. Guadalupe, ¿qué era? Hermosillo era, y las alas eran enormes, ¿se acuerdan, maestra? Bueno, era una tecnología que ahorita a ustedes les va a dar risa, pero en aquellos, ayer, mira, se paraba el Diablo, le jalaba aquí, unas alotas que bueno, todos los chiquillos así, no dormíamos en la noche, y más pensando que se iba a llegar el Día del Niño Dios, pues nos habíamos portado del Diablo y nos decían que no nos iba a traer nada, que generalmente no traía nada el Niño Dios, ¿verdad? Porque yo nunca entendí al Niño Dios porque era tan cruel. Casas sí, casas no. Bueno. Casas abundantes y casas que, pues un balón para todos y ya se acabó. Sí, entonces había muchos participantes en la pastorela. Esperanza, la comadre Marta, María, mi tío Chuy también participó de ¿cómo se llama? De Bartolo, mi papá de ermitaño, todas las personas de aquí del barrio participaban en la pastorela. De hecho, hay muchas personas que recuerdan ese tipo de pastorelas, porque la pastorela no se presentaba nomás aquí en el Calvario. Era muy famosa. En el Espíritu Santo, en la sangre de Cristo. En aquel tiempo todavía no existía San José. No. San José fue, pues, días después de aquí del Calvario, del padre Mauricio, o Marrifas, porque se la pasaba haciendo rifas para hacer los templos, y gracias a las rifas que hacía el padre Mauricio, logró la construcción de este templo del Calvario, actualmente San Pedro y San Pablo, y pues de aquí se lo llevaron a la fundación de la segunda parroquia, ¿verdad? Así es. Que fue San José. ¿O fue San Juan o era la primero San Juan Bautista, luego San José. ¿Y luego la del Rosario? No, Espíritu Santo. Y luego Rosario, ¿verdad? Así es. Ay, híjole. Si a mí me hubieran preguntado tanta historia cuando estaba en primero de primaria, hubiera sabido mucho, pero ya para qué, ¿verdad? ¿Serán los años vividos? Posiblemente. Livier, saludos y bonitos recuerdos. Gracias, Livier también, pues es mi hermana y creció aquí muy cerca. Buenas noches, Lorena. Gracias por compartir tan bonitas vivencias de San Juan de los Lagos. María Imelda Campos, saludos, que le manden saludos a una danza donde está su yerno, que no me acuerdo ahorita el nombre de la danza, pero ahí me la anotas, Imelda. Teresita H. y Juan González también saludos. Saludos, don Manuel era el ermitaño, dicen. Es que el ermitaño en las pastorelas era el chistoso, ¿verdad? Era como el gracioso de las pastorelas. Llegaba el diablo y luego llegaba el ermitaño y lo burlaba y lo engañaba. O el diablo engañaba al ermitaño. Entonces, don Manuel, y sí parecía un ermitaño. Hagan de cuenta, se disfrazaba con un saco de manta blanco, con una gavilla amarrada, unas barbas, se ponía unas barbas. ¿De iste? Ajá, y pues él era un regordete, y aunque tenía una cara de enojón, ¿verdad? Yo siempre le tenía miedo a don Manuel, aquí entre nos, porque decía, o me regaño o me pone a rezar, ¡órale, ahí viene! De veras, siempre nos ponía a rezar, ¿verdad? Sí. A las 7 decían, niños, ¿ya cenaron? Vámonos a la capillita, porque aquí tenía una capillita, ahí nomás para que tantien. Y empezaban, Padre nuestro, y todos nos corríamos para afuera para que acabaran su rosario en paz. Pero así era don Manuel. Interesante. Bueno, pues más de la pastorela, échale. Bueno, pues de la pastorela, lo que es en la basílica también lo presentaban, la pastorela, pero la pastorela llevaba mucho trabajo porque necesitaban un tapanco alto para que la gente los pudiera ver. Representaban los pecados. Exactamente, y había personajes muy característicos. El diablo era un personaje y un diálogo, se tenía que aprender un diálogo bastante grande. Intervenía durante toda la pastorela. ¿Qué diablos importantes hubo en las pastorelas? Había dos.
2, más ahorita no recuerdo los nombres. Los nombres, a ver si alguien nos puede ayudar y nos dice quién fue diablo de las pastorelas de don Manuel. No, de don Benigno, de Benigno, ¿qué es? Dávalos. Ajá. Pero, ¿por qué entrenaban aquí? Eso fue ya después. Cuando murió. Ya cuando murió, Ramona Picasso, junto con mi papá, organizaban la pastorela. Y entonces ya se hace con nuevos personajes o con nuevas personas. Y tardaban muchísimo tiempo porque los diálogos no era un diálogo de... Yo me acuerdo que era... Es un libro. Un libro. Es un libro. ¿Quién escribió ese Benigno Dávalos. Benigno Dávalos. Me encantaría que alguien lo pudiera rescatar, ¿verdad? ¿Usted no lo tiene, maestro? Yo lo tengo. Pues, el maestro tiene que, ahora que se jubile va a tener un chorro de chamba. Cuente con Panorama para rescatar todas esas tradiciones. Sí, la verdad es un libro porque hay muchas, hay cantos, hay lo que son los diálogos, son muy grandes, pero tienen una secuencia y un sentido muy bueno. Y una historia. Exactamente. Porque me acuerdo que había el ángel bueno y el ángel malo, el diablo y el ermitaño y los pastores, que representaban cada uno de los pecados. El que comía mucho, me acuerdo mucho, yo envidiaba ser el que comía mucho, porque cuando practicaban comían, realmente siempre había comida. Sí, de hecho siempre había arroz con leche. Así es. A las galletitas y se las iba quitando, ¿cómo se llama? El compañero del ermitaño, ¿cómo se llama? Se me fue. Pues a mí también ya se me fue porque ya no me acuerdo ni lo que hice ayer, menos por esos 30 años, ¿verdad? Bueno, el chiste es que... Ya se las presentaremos esta historia. Se repartía como la cena. Y entonces el ermitaño y el más flojo... porque vino muy flojo. Ellos se comían la comida de los pastores. Y los dejaban sin comer y ahí empezaba prácticamente la historia, ¿verdad? Sí, es una parte de la pastorela. A ver, ¿qué más nos dicen aquí? Dice que Luzbel, fíjate, ya nos están contestando aquí. Marta Medina, buenas noches, Lorena, gracias por compartir. Con Teresita, Núñez, Liviera Herrera, don Manuel era el ermitaño. También, a ver, David Palomar, un saludo. Yolanda Valtierra, saludos. Gran señor don Manuel, mis recuerdos, dice Yolanda Valtierra. Josefina Campos también lo está viendo. Alicia Huerta, Irma González Atilano, Lourdes Hernández López, Luzbel y Asmodeo son los diablos. Así que, bueno, pues ya nos están ahí. Esa pastorela y apreciarla. A lo mejor ya en un teatro o a lo mejor en un momento. En la Casa de la Cultura yo creo que habrá que platicar con el grupo de teatro, aunque ahorita con la pandemia está todo pues medio complicado. Sí, pero más adelante esperemos que ya todo se componga y podamos hacer eso que tú dijiste, un proyecto, retomar las tradiciones, los legados que nos han dejado los que ya se nos fueron. En este caso no tuve la oportunidad de compartir con ustedes una charla con don Manuel, aunque sí tuve muchas. Debo decirles que así como lo recuerdo, que como un señor que, ustedes pueden decir, de verdad que sí rezaba muchísimo, el rosario aquí era todos los días, no estoy mintiendo, no es broma porque es cierto, pero a pesar de ser tan pegado a la iglesia, era un hombre visionario y precursor. Recuerdo que yo empecé a trabajar en los medios de comunicación y me lo encontraba en los autobuses porque duré 10 años trabajando en Tepatitlán y yo veía con qué gusto le daba que yo, imagínense en aquellos ayeres también una mujer de aquí del rancho de San Juan, irse todos los días a trabajar a la ciudad de Tepatitlán de Morelos, ¿verdad? Y tu papá me acuerdo que me decía, échale ganas, qué bueno, me da mucho gusto. Y uno pensaría que alguien tan apegado a la iglesia, pues iba a decir, usted, mujer, vieja, a su casa. Así es. De hecho, la tradición en ese tiempo aquí en San Juan de los Lagos era precisamente que la mujer se quedara en su casa. No tenía oportunidades de poder salir a estudiar, no tenía oportunidades de salir a trabajar.
Mujer, tú te quedas en tu casa, el hombre sale a trabajar. Así es la tradición, y un lugar tan machista como San Juan de los Lagos en aquel tiempo, pues representaba una dificultad para poder salir a trabajar. ¿Cómo describes tú a tu papá, tomando en cuenta cómo los trató a ustedes como hijos? ¿Cuántos hijos tuvo don Manuel, entre hombres y mujeres? Fuimos 7. 7. 4. ¿Cuál fue la educación que les dio, el legado que les dejó como padre? No, pues muy grande. Yo pienso que él siempre quiso lo mejor para nosotros. Sobre todo que él no... Era muy recio, sí, era muy recio. O sea, en su tiempo era muy exigente en lo que él decía y pensaba. Pero como persona era una gran persona. Así como te exigía, te daba la oportunidad de equivocarte. Y no nomás de equivocarte, sino de amarte y quererte mucho. O sea, es tan grande ese legado que la verdad... poder amar a nuestros hijos como él nos amó a nosotros, a lo mejor no lo logro, pero sí estamos en el intento. Él era muy visionario como tú lo decías, tenían que cumplir. Y precisamente ese legado que nos dejó a cada uno de nosotros es precisamente hacer el bien a todos, ayudar a quien del que podamos. ¿Cómo? Como tú puedas, no necesitas hacer muchas cosas, simplemente el dar tu tiempo y el estar con las personas, ese es el mejor legado. No necesitas hacer cosas extraordinarias, ni tampoco dar todo lo que tú tienes, pero sí dar lo mejor. Lo mejor eres tú. Fíjense nada más, no se necesita dar cosas extraordinarias, pero sí dar lo mejor de ti. Lo dijo alguien que dejó cosas extraordinarias, dejó la primer danza en San Juan de los Lagos, dejó una historia de una pastorela que por décadas fue una de las más importantes en San Juan. Entonces, yo creo que este es un gran legado que nos dejó don Manuel. Haz lo que puedas, no importa el tamaño, que al final, pues el legado ahí está. Y cuando haces las cosas bien, pues tiene la recompensa. Qué importante. Fíjense, decirles cómo era un día normal aquí en tu casa. Bueno, pues un día normal para todos era levantarnos temprano y hacer las velas. A cada uno de nosotros nos tocaba hacer una parte de las velas, ya sea llenar el caso, prender el fogón, hacer las pavesas o lo que es el alma de la vela. Se tenía que bañar, se tenía que exprimir, luego poner una pavesa, luego colgarlas, calentar los casos y empezar a bañar las velas. ¿Cuánto durabas bañando una vela? Haciendo una vela dependiendo del grosor. Así más o menos las normalitas. Yo pienso que entre 20 minutos, 30 minutos. Pero era como estar dando la vuelta continuo. Y luego que terminaban de hacer las velas, ¿a qué horas? ¿A las 4? Bueno, en mi caso yo terminaba de hacer las velas porque ibas a la escuela. Sí, la escuela era primero con don Manuel. Él a la 1 de la tarde me decía, deja eso, o terminas de hacer eso, vas, te bañas y órale a la escuela. O sea, sí te daba oportunidad de ir a la escuela, pero cuando él decía vamos a la danza, decía vamos a la danza, y no le importaba si eran 3 días, y no le importaba si faltábamos a la escuela. Era un ritual. Sí, o sea, él decía vámonos a la danza y vámonos a la danza. Y si te le ponías rejego, te daba tu premio, 3 cintarazos. No vas, no, pues sí voy. Todavía recuerdo mucho ese tipo de ¿cómo se podría decir?, de experiencias que a mí no me tocaron nada. Yo siempre decía, sí voy, después de que miraba que le pegaban a mi hermano, ¿verdad? Pero por lo regular esa era la forma de que él tenía. Pero vida normal, pues a todos nos dio la oportunidad de ser como somos. A ninguno nos coartó, no, tú no vas a poder hacer esto, no, hazlo, si te funciona, pues muy bueno, y si no te funciona, pues no tienes por qué decir no, al contrario, sigue haciendo las cosas como debes de hacerlas. Y pues ese día normal era como todos en la casa, había veces que todos comíamos y había veces que todos dejábamos sin comer porque pues no había tiempo. Pero siempre había gente, ¿verdad? Aquí sí, bendito siempre Dios. Doña Juanita, siempre había un plato de comida en la mesa para quien llegaba a estar. Doña Juanita, ¿qué es para ti, Alejandro? Imagínate. Todavía vive doña Juanita, está aquí con nosotros. Mi madre pues... que por cierto hoy es su cumpleaños, fíjate,
Doña Juanita, le mandamos un saludo, ahorita pasamos a darle un apapacho. Sí, pues mi mamá es todo, la verdad, ella a mí me ha enseñado muchísimas cosas, al igual que vestidos, pues hacíamos los vestidos, que hacer los guaraches, pues hacíamos los guaraches. Mi mamá siempre tuvo esa creatividad de hacer, no sé de dónde la obtuvo, pero... Pues la fuerza de una mujer. Más... Y ser la esposa de don Manuel, pues ya que no vaya a ser y sacaba los cintarazos, no. Hasta eso, siempre la trataba con mucho cariño. No, sí, yo digo, los cintarazos, bueno, esa era una anécdota personal, ¿verdad? Que en un momento dado a lo mejor requeríamos eso. No, y así era la forma de educarnos. Desafortunadamente o afortunadamente, yo digo que afortunadamente porque tan malos no salimos. No somos tan malos. Y ahora, no, se va a traumar, traumado está. Pues son yo diría que son diferentes épocas, ¿no? Así es. De acuerdo a la época. Hay que darle chamba a los psicólogos. Bueno, también, pero independientemente de eso también es... ¿verdad? Antiguamente los psicólogos pues no existían. Mira qué interesante. Quiero decirles que ya estamos casi a punto de terminar para que por favor nos hagan sus comentarios. Dice, siendo niño recuerdo haber asistido a los ensayos y presentaciones con don Benigno, así que pues aquí está Pepe Jiménez Márquez, qué buen detalle, ¿eh? Así es. Aquí es enseguida, yo creo que era Benigno Romo, que número 27. Sí. Ya estamos a 10 minutos de concluir este espacio. Si alguien tiene una pregunta, por favor, en este momento. Maestra, ¿qué más nos faltaría preguntar? Saber. ¿Qué más le gustaría saber de la danza, ¿Qué otras cosas podríamos hablar de don Manuel? ¿Otro legado que haya dejado? No, pues... Muy cierto. ¿Cuándo se le reconoce a don Manuel aquí en San Juan de los Lagos? En San Juan de los Lagos en el 2005. Porque sí hubo, la danza, aparte de ser una muestra de afecto o de expresión religiosa, pues también es una cultura. Y se le reconoció. ¿Por qué se le reconoció? ¿Quién lo promueve? A ver, platícanos, porque hay un salón aquí en la Casa de la Cultura con su nombre, ¿verdad? Efectivamente, el grupo Entre Amigos de aquí de San Juan de los Lagos, que se ha caracterizado por reconocer a aquellos personajes que han hecho algo por la cultura en San Juan de los Lagos, reconocen a mi papá en el 2005. En esa fecha le dan pues el reconocimiento de ser una persona que se ha destacado en la cultura y en las artes, y le ponen el nombre de Manuel Hernández Martín a uno de los salones de la Casa de la Cultura, estando como gobernador Cosío Vidaurri y el licenciado Juan Martín González López, director de la Casa de la Cultura en ese momento, junto con el grupo Entre Amigos, le entregan el reconocimiento a mi papá y le dan el privilegio de tener el nombre de ese salón a mi papá. Qué importante, que él ya no vivía en ese... ¿Cuándo murió don Manuel? Sí, fue en vida. Qué hermoso. No, de hecho, qué bendición para don Manuel. De hecho, es digno reconocer al grupo Entre Amigos porque ellos se han caracterizado por reconocer a personas en vida. Ay, qué interesante. No sabía ese detalle, fíjate. Es un grupo, integrado por muchas personas. Sí, tengo el gusto. La maestra Carmen Teresa es parte del grupo cultural Entre Amigos. Y entonces ellos se han caracterizado, les vuelvo a repetir, porque han reconocido a muchos personajes de San Juan de los Lagos en vida, porque ellos dicen que lo primero es que debe de ser reconocido en tu pueblo. O sea, ¿cómo es posible que mucha gente lo conozca fuera, en todos lados, en Lagos, en San Miguel Allende, en Romita, Guanajuato, es más, fue hasta Estados Unidos a danzar? O sea, cosas que se reconocen fuera, pero nunca aquí en nuestro pueblo. ¿Y qué pasó ese día con don Manuel? A ver, platícame, porque tuvo que haber sido bien emocionante. Ese día mi papá, pues ya estaba un poquito enfermito, pero nosotros lo llevamos a la Casa de la Cultura. Estando ya en la Casa de la Cultura, se leyó por Adrián Martín, que era el presidente del grupo Entre Amigos. A él sigue siendo. Ya va a ser vitalicio. Él le entrega el reconocimiento, y el profesor Salvador
Salvador, ahí no me acuerdo ahorita. Salvador, también que hace cuadros, no me acuerdo ahorita de su apellido. Salvador lee la biografía de mi papá. Cuando mi papá empieza a escuchar la biografía, empieza a llorar, lógico. Claro. Y más cuando le entregan el reconocimiento. Entonces, pues él dice que nunca se imaginó que le fueran a entregar ese reconocimiento. Entonces, el reconocer toda esa trayectoria de danzante y de muchas cosas que él tenía, pues para él representó algo muy emotivo y aparte muy emocionante, porque la verdad, pues él nunca se imaginó que se le fuera a reconocer de esa manera. Y en vida, ese día cuando llegó aquí a la casa, pues bien feliz, él bien feliz, ya estaba enfermito, pero él muy feliz y dándole gracias a todo el mundo, ¿no? Porque se le había tomado en cuenta. Y pues afortunadamente para nosotros pues es algo y tomando en cuenta bonito. Que para él siempre le gustaba dejar un legado, porque siempre decía, sí. si lo único que tienes es tu palabra y tu nombre, que cuando se hable de ti se hable bien. Claro. ¿Verdad? Pues efectivamente. Déjame checar aquí, y si me permite, maestro Alejandro Hernández, llegando a casa voy a poner en la descripción de este programa, en la parte de arriba, para quien guste leer la biografía de don Manuel Hernández Martín, la voy a dejar para quien quiera conocer toda esta historia de un personaje de San Juan de los Lagos, que me hubiera gustado en ese entonces poder haber hecho esta entrevista. Y no lo hice en vida de él, pero lo hago a través de su legado, de ustedes, sus hijos, que pues de alguna manera también siguen en esa misma tradición, educando, efectivamente. A lo mejor no he logrado yo tener una danza, pero porque también es mucho tiempo y mucha dedicación. Él decía que era su vida y pues él lo hizo, tan lo hizo que lo logró. Yo me dedico a otra cosa, entonces pues también quiero dejar mi legado a través del servicio a los demás. Eso es todo. Pues muy bien. Algo que puedas describir a tu padre ya para concluir esta entrevista y pedirle a la gente que lo compartan, porque esta es la historia de San Juan. Son los hombres y mujeres, a través de estos programas que voy a estar transmitiendo, que hicieron la cultura y la historia de San Juan. A lo mejor fue pequeño lo que hicieron, pero fueron grandes los cambios que se lograron en la ciudad. ¿Cómo recuerdas tú a tu papá, Alejandro? ¿Cómo lo describirías? No como tu padre, como un ciudadano de San Juan. Si tú pudieras, no fuera tu papá, ¿cómo describes a don Manuel? No, pues yo lo describiría como una persona muy importante. Tenía muchas cualidades. Era una persona humilde, servicial, con un corazón muy grande. Ayudaba a muchísima gente, aún con sus limitaciones, pero lo hacía de corazón. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo recuerdo mucho y cada vez que yo hago algo, lo hago en memoria de él. Si yo hago un nacimiento, lo hago recordando a mi papá, porque él tenía mucha devoción por eso. Si hago alguna cuestión de artesanal, pues también recuerdo mucho a mi papá, porque mi papá siempre decía que había que hacerlo, y que no te limitaras, tú hazlo y busca la forma de hacerlo. Entonces, lo que yo puedo hacer de alguna cosa por mis alumnos, en este caso ahorita en la escuela, pues si yo los puedo ayudar, yo los ayudo. Quizás suena así muy, no sé, como muy facilito, pero si yo puedo ayudar a alguien, yo lo ayudo. En el puesto que estoy, aunque no estuviera. Y así podríamos describir a don Manuel. Si él podía ayudar, ayudaba. Así es. Les digo, era una casa que no tenía llave, la puerta de la calle no tenía llave, era una casa donde el primer cuarto, después de donde se guardaban las velas, era la cocina, después era la capilla y después la área cultural y de trabajo. Las habitaciones estaban del otro lado, muy apartes. En esta casa la puerta siempre estaba abierta, igual que el corazón de don Manuel. Así es. Muchas gracias. Ándale, pues gracias a ti por haberme permitido compartir con todos ustedes pues un poquito de la vida de mi papá.
pues en paz descanse, sé que de donde quiera que esté, le mando un abrazo, don Manuel. Su legado aquí está y creo que el reconocimiento es tan pequeño para lo grande que hizo usted. Aquí están las danzas que sin duda alguna reconocen el trabajo de usted, porque a lo mejor si usted no hubiera empezado con esa danza de San Juan Bautista, se hubiera perdido esta tradición como se han perdido muchas en San Juan, porque luego vino la comercialización de la ciudad y todos empezaron a dedicarse al comercio y a olvidarnos un poquito de lo que realmente vale la pena. Muchas gracias. Pues gracias. Ya me puse melancólica. Un saludo a doña Juanita y bendiciones, y se vale aplaudir hasta el cielo. Un aplauso a don Manuel. Y a ver si la Frida nos le pone a acabar la transmisión. Nada más finalizar y ya ahorita yo les sigo. Muchas gracias. Compartan, por favor.